Buenas tardes. El día de hoy quiero hablarles sobre una historia muy conocida en la cual podemos ver a Pedro, Jesús y los discípulos. Pero algo que me llamó mucho la atención de esta historia particular fue de que en un momento de miedo podemos encontrar algunos ejemplos de alguna situación que está pasando entre nosotros o en medio de nuestras vidas. Y quiero leer la palabra comenzando en el libro de Mateo, capítulo 14, versículo 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Cada uno de nosotros, como seres humanos, experimentamos el miedo o experimentamos el temor. Tener miedo o tener temor no es tanto el problema, sino el problema es cómo reaccionamos o cómo dejamos que el miedo o el temor tome control de nuestras vidas. El día de hoy le he llamado a esta enseñanza miedo en medio de la tempestad. Y vamos a tocar algunos puntos y vamos a ver qué es lo que causa que tengamos temor. Y como podemos ver, en la palabra nos enseña de que habían algunas cosas. Dice que la barca era azotada por las olas y que el viento era contrario. Entonces, ¿qué causa el temor? ¿Qué causó temor en ellos en estos momentos? Primeramente, lo que vemos fue que las olas estaban azotando la barca. También era un viento contrario, que aunque ellos querían seguir hacia adelante, había un viento que los estaba haciendo que retrocedieran. Entonces vemos aquí que lo que causa el temor en esta historia fueron las olas y el viento. Ahora, ¿qué efecto tiene el temor en nosotros? Dice la Biblia que debido a esta situación, los discípulos, cuando vieron que Jesús venía caminando sobre las aguas, se turbaron y dijeron: es un fantasma, y dieron voces de miedo. Una de las cosas que vemos que el temor causa en la vida de las personas es de que hay turbación. La turbación es un estado de ánimo en la persona, no sabe qué hacer o no sabe qué decir. Cuando los discípulos vieron a Jesús, se turbaron. El temor causó que se turbaran, no sabían qué hacer, no sabían qué decir. Pero lo más triste es de que el temor causó que ellos no reconocieran a Jesús. Es decir, ellos caminaban con Jesús, ellos veían cómo Jesús hacía milagros. Acababan de experimentar un milagro donde Jesús alimentó a más de 5,000 personas. Dice que fueron 5,000 hombres. Esto es sin contar a las mujeres ni a los niños. O sea que se pudiera decir que estamos hablando de un aproximado de 10,000 a 15,000 personas. Y los discípulos vieron ese milagro, estaban con ellos. Pero entonces ellos, al estar turbados, no saben qué hacer, no saben qué decir. Y vemos entonces después que Pedro le dice a Jesús: si eres tú. ¿Qué es lo que me está enseñando ahí? Lo que me está enseñando que Pedro estaba dudando de Jesús. Le está diciendo: Señor, si eres tú, es decir, si en verdad eres quien eres. Y le dijo: envía a que yo vaya, a que yo camine sobre las aguas. Pedro ya no sabe ni qué decir, ya está dudando de Jesús. Le está diciendo: si en verdad eres tú, pues entonces a ver, demuéstrame, a ver, envíame a que camine sobre las aguas. Pedro sabía lo que quería. Pedro quería caminar sobre las aguas. Y muchos de nosotros también queremos caminar sobre las situaciones, queremos caminar sobre las aguas, pero debido a que hay temor, debido a cómo reaccionamos y dejamos que el temor tome control de nosotros, en vez de nosotros tomar control del temor, entonces le decimos: bueno, yo quiero caminar, pero pues tú manda a que yo camine sobre las aguas. Es decir, Pedro le estaba diciendo a Jesús: Jesús, si eres tú de verdad el Señor, entonces ponme arriba de la situación, ponme arriba de las aguas. Pero lo más interesante es de que Jesús no mandó a las aguas, no mandó a la tempestad, no mandó al viento, no mandó a nada que se calmara, sino que le habló a Pedro y le dijo: ven.
Ahora, es algo muy interesante ver cómo la respuesta de Jesús no fue, ok, déjame quitar toda situación adversa de tu vida. Ok, deja eliminar todo aquello que viene en contra de ti. Ok, déjame quitar todo aquello que no está bien para ti y te voy a poner sobre la situación. Después de que hubo esta confusión de no saber qué decir, Pedro dudar, el otro punto es qué es lo que responde Jesús. ¿Cómo responde Jesús? ¿Cómo responde Jesús a nuestras situaciones? ¿Cómo responde Jesús a nuestras vidas en los momentos cuando estamos pasando por situaciones difíciles? Jesús primeramente le dijo a los discípulos, tened ánimo. Cuando los discípulos lo vieron, ellos se turbaron y creyeron que era un fantasma. Y Jesús les dijo, tened ánimo, número 1. Número 2 les dijo, soy yo. Y número 3 les dijo, no temáis. Entonces vemos como aquí Jesús les dice, hey, en esta situación difícil, ustedes tienen que tener ánimo, ustedes tienen que esforzarse, ustedes tienen que alentarse, ustedes tienen que tener esperanza, ustedes tienen que estar confiados que yo soy que yo soy Jesús, que yo soy el Salvador, que yo soy el proveedor, que yo soy el sanador, que yo soy el que está sobre toda situación, que yo soy aquel que los ha rescatado, aquel que los ha llamado, aquel que les da la fuerza. Por lo tanto, número 3 les dijo, no temáis, estar confiados. Tienen que saber que si yo estoy con ustedes, ¿quién contra ustedes? Eso fue lo que Jesús le respondió a los discípulos cuando lo vieron que era como un fantasma. Pero cuando Pedro le dijo a Jesús, si tú eres, Señor, si eres tú, envía o manda a que yo camine sobre las aguas. Jesús le respondió a Pedro y le dijo, ven. Entonces Jesús no le habló a la situación. Jesús le habló a Pedro. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, tú tienes el poder, tú tienes la autoridad de caminar sobre esta situación. Lo único que falta es de que tú actives ese poder en ti, de que tú actives esa fe en ti, de que tú actives ese poder sobrenatural que yo he entregado en tus manos. Entonces Pedro fue lo que hizo. Pedro, dice la Biblia, que comenzó y caminó sobre las aguas. Lo que aquí yo puedo ver es algo. Pedro comenzó a hacer lo correcto. Pedro no esperó a que Jesús dijera, tempestad, cálmate, sino que en medio de la tempestad, Pedro comenzó y puso un pie afuera de la barca. Y entonces, ¿qué pasó? De repente, como que esa agua movediza, esas olas que estaban azotando la barca, pienso que en el lugar donde pisó Pedro, esa agua se calmó. Y Pedro comenzó a caminar y comenzó a caminar. Pero una vez más, Pedro escuchó el ruido, quitó la mirada de Jesús y dejó que el temor otra vez tomara control de él. ¿Y qué pasó? Pedro se comenzó a hundir. Pero Jesús, estando ahí cerca, Jesús le extendió la mano, lo sacó, y eso sí le dijo, hombre de poca fe. Es decir, ¿por qué dudaste si ya lo estabas haciendo? Si yo estoy contigo, si yo te estoy dando la autoridad, yo te estoy dando el poder, no estoy calmando la situación, sino que tú estás caminando sobre la situación porque tú habías confiado en mí. En estos momentos, amigos, hermanos, yo quiero decirte que estamos viviendo en tiempos difíciles. Es muy cierto, lo hemos dicho una y otra vez, pero lo que tenemos que entender es que Dios nos da el poder para que nosotros podamos caminar sobre las situaciones, para que nosotros podamos caminar y poner pie sobre aquello que está inestable, sobre aquello que está azotando nuestras vidas, y nosotros poner nuestros pies sobre de ello y caminar, poner nuestra mirada en Jesús e ir caminando hacia donde Él está. Jesús nos ha dado el poder. ¿Qué poder? Jesús nos ha dado el poder y autoridad para estar sobre cualquier situación. El trabajo de Jesús lo hizo en la cruz del Calvario. Ahora a nosotros nos corresponde hacer nuestro trabajo aquí. Y una de las cosas que tenemos que hacer es confiar plenamente que Dios está con nosotros, que Dios no nos deja, que Dios no nos desampara, que Dios está al pendiente de nosotros. Y así como le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Vemos cómo la historia termina. Después de que Jesús tomó a Pedro, dice que ambos se subieron a la barca, y cuando se subieron a la barca, la situación se calmó. Las situaciones que estamos pasando en nuestras vidas, cualquier problema, sea en la familia, en el trabajo, cualquier situación que está pasando, tú y yo tenemos la autoridad y el poder para caminar sobre toda situación. Y la manera como la tempestad se va a calmar, la situación como la tempestad va a aliviarse, como la marea va a dejar de azotar la barca, cómo va a dejar de azotar nuestras vidas, es cuando invitamos a que Jesús esté y tome el control de nuestros corazones, de nuestras vidas. Por lo tanto, cuando Jesús
caminó sobre las aguas, cuando los discípulos tuvieron miedo, cuando Pedro dudó y dijo, si eres tú, cuando Pedro entonces se aventó y se animó y caminó sobre las aguas, pero después se hundió. Jesús estaba ahí en todo momento. Jesús estaba ahí para levantarlo. Jesús estaba ahí para animarlos. Jesús estaba ahí para entrar de nuevo a la barca y calmar toda situación. Hermano, el día de hoy yo te invito a que tú y yo dejemos que Jesús permanezca en nuestra barca y que activemos ese poder que Él nos ha entregado, que Él nos ha delegado, para que podamos hacer las obras en su nombre, para que podamos caminar sobre cualquier cosa, para que no dejemos que el temor tome control de nosotros, porque la Biblia dice que el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, no nos ha dado un espíritu de temor, sino que nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, para que nosotros tomemos control de las situaciones, por el poder que ya Él está en nuestros corazones, por el poder que Él nos dejó, porque dijo, recibiréis el poder, recibiréis la unción, recibiréis lo que necesitas para caminar y hagas la obra que yo te he mandado a hacer. Y el deseo de Jesús en nuestras vidas es de que nosotros estemos sobre las situaciones y no debajo de las situaciones. Así que yo quiero orar en este momento, yo quiero pedirle, Padre, yo te pido en este momento que tú tomes control de nuestros corazones, que tú tomes control de nuestras vidas, que seas tú, Dios, el que gobierne, el que guarde, el que cuide, el que enseñe, Señor, día a día nuestras vidas. Que podamos, Señor, confiar completamente en ti, de que tú estás en control de toda situación, de que tú estás en control de cualquier problema, de que tú tienes control de nuestras vidas, Padre, y que tú nos has delegado, nos has dado, Señor, esa autoridad, ese poder para estar sobre todo lo que se pueda mover y venir en contra de nosotros. En el nombre de Jesús yo oro, Padre, por todos aquellos que no te conocen. Dios, yo te pido que tú les des una oportunidad para que te conozcan. Y en este momento, Dios, yo bendigo a cada uno de los que nos están escuchando y declaro, Dios, que sus vidas están cubiertas, nuestras vidas están cubiertas con la sangre de Jesús. Y declaro, por lo tanto, de que nosotros estamos seguros si tan solo confiamos en ti, de que tú tienes control de nuestras vidas. Señor, toma control de nuestras casas, toma control de nuestras barcas, Señor. Que no importa qué tan fuerte sea la tempestad, qué tan fuertes sean los vientos que nos azotan, tú estás con nosotros, Señor. Y porque tú estás con nosotros, Dios, nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Oramos, Dios, y te damos gracias. Amén. Que Dios te siga guardando, te dé aliento, te dé ánimo y mantente y sigue adelante. Bendiciones.